Pues gracias a Dios porque tenemos esta nueva oportunidad de compartir la palabra. Gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir a lo largo de la semana. Una semana muy cortita. No sé si es para ustedes, pero para mí cada vez se hacen más cortitas. Ahorita ya estamos hablando de lo que vamos a hacer en Navidad y todavía ni siquiera es diciembre. Pero bueno, todo esto está demasiado acelerado. Mis hermanos, les he comentado en varias ocasiones cómo finalmente llegué a convertirme al Señor. Ya me habrán escuchado en muchas ocasiones hablar acerca de aquel tiempo. Tenía un negocio, tenía un taller en donde fabricábamos unas grúas viajeras para la industria. Llegó a estar muy bien, pero luego se vino todo para abajo. Todo absolutamente. Por allá del 2002, todo se acabó. Y llegó un momento en que ya solo ahí en el negocio me puse de rodillas y dije, Señor, pues aquí están las cosas y yo ya no puedo, yo creo que tú sí. Finalmente el negocio se cerró, se acabó, etcétera, etcétera. Gracias a Dios todo aquello cambió. De aquella cantidad impresionante que debía de dinero a diversos proveedores y a diversas instituciones, todo fue pagado. ¿Cómo fue? No lo sé, pero así pasó. Fue nada más por el favor de Dios que todo se cubrió y todo estuvo ya cubierto y pasamos por todo eso. Con esto les quiero decir que hemos vivido situaciones muy pesadas. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones muy pesadas. Y a lo mejor estamos pasando por situaciones de crisis. Por ahí en la portada, y esto le puse ahí enfrentando la crisis. Entonces se alcanza a ver por el tema de la luz, pero es un barco en medio de una tormenta, con relámpagos, con cosas así. Es decir, las dificultades están a la orden del día. En aquellos años le platicaba yo a mi esposa, me siento como aquellos programas de televisión de naturaleza, en donde las leonas van encima de una cebra, ¿no? De la presa. En una ocasión vi a una cebra que se quitó a una leona, se quitó a dos, se quitó a tres, hasta que se la echaron. Digo, yo así me siento con los deudores, me quito a uno, me quito a dos, pero luego vienen los demás y no sales. El caso está en que el Señor tiene una salida para todos nosotros. Hoy pienso que si hubiera sabido un poquito de lo que sé hoy acerca del Señor, ese negocio no se hubiera cerrado. Definitivamente que no. Pero el enfoque del negocio hubiera sido totalmente diferente. Ya no para lo que yo lo quería, sino para la gloria del Señor. Cambia todo esto en todos los sentidos. Dios es infinitamente grande, mis hermanos. Ahorita leíamos en el Salmo 118. Me encanta recordar, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día. Ayer ya pasó. Mañana quién sabe si llegué. Pero este es el día que hizo el Señor. Y dice, nos gozaremos y alegraremos. ¿Pero en quién? En él. Esa es la diferencia. Y por ahí de los primeros 4 versículos nos recuerda, ¿para cuándo es su misericordia? Dice, para siempre. Para siempre es su misericordia. Podemos estar en medio de una crisis muy pesada, pero dice el Señor, mi misericordia está contigo. Y cambia todo. Aquí es interesante de veras ver la palabra, y me gusta recordar siempre 2 de Timoteo, capítulo 3, los versos 16 y 17. Un poco porque, ¿qué estamos haciendo aquí, mis hermanos? ¿A qué venimos los domingos? ¿A qué venimos al templo? ¿A qué venimos a compartir con los hermanos? ¿De qué me beneficia, entre comillas, venir aquí? A escuchar de la palabra de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios. Si buscan ahí en su Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 3, los versos 16 y 17. El equipo de producción está, rapidísimo. Dice la palabra del Señor, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y dónde está esa Escritura? Aquí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero luego dice, y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Entonces, mis hermanos, busquemos la palabra de Dios, pero con un fin. No nada más por el hecho de conocer la palabra o por el hecho de pensar que me voy a inflar y me voy a llenar de conocimiento. No, mi hermano, la palabra de Dios es para que la pongas en práctica, para que la vivamos, para que estemos inmersos en ella y trabajando en ella. Así es de que vamos a ver hoy algo acerca de cómo manejar las crisis. Y todo va a estar en el libro de Hechos, capítulo 27, mis hermanos. Si tienen su Biblia, van a ver por ahí que todo está basado en el capítulo 27 del libro de Hechos. Por ahí van a ver ustedes un mapa para que nos demos una idea de el viajecito que se aventaba el apóstol Pablo. Él iba preso. Iba preso y el destino era Roma. ¿Por qué? Porque en Roma iba a tener una entrevista con el emperador. Pero el viaje implicaba algunas aventuras, entre comillas. ¿Han visto alguna película de Indiana Jones? Yo la primera vez que vi una de esas películas terminé cansado, ahí en el cine. De tanto correr y de tanta emoción. Pues lo que pasa con Pablo aquí, créanmelo, ahí la lleva. Y en todo, mis hermanos, en todo, Dios tiene un propósito, incluso en medio del caos que estemos viviendo. En medio del caos que estemos viviendo. Hago un pequeño paréntesis, mis hermanos. No sé si se dieron cuenta de los eventos que sucedieron el día de ayer en diversas ciudades del país y de lo que pasó en la Ciudad de México. Tenemos que orar por nuestro país. Tenemos que orar porque las autoridades y porque en todo el pueblo realmente seamos uno y que trabajemos en beneficio de toda la sociedad, no nada más de un lado. Orar porque seamos un país en donde podamos trabajar libremente y donde podamos vivir como debe de ser, sin mayores problemas, que ya suficiente tenemos con el día a día como para tener broncas por cuestiones que ni siquiera tenemos por qué. Con todo les digo, Dios tiene un propósito, incluso en medio de estas situaciones, en medio del caos. Nada más para que se den una idea. Escuchen, por favor, voy a leerles los primeros versículos hasta el 8 de ese capítulo 27, para darnos una idea de lo que está sucediendo o de lo que va a pasar en todo el resto de lo que vamos a ver. Escuchen, por favor. Dice, cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Esto está en la Nueva Traducción Viviente, a lo mejor lo van a ver diferente a como lo tienen ustedes. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente, que más o menos en el mapa se dan una idea de dónde ahorita anda el barquito de Pablo. Verso 5. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia, y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría, con destino a Italia, y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin, nos acercamos a Gnido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando a resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. ¿Sí se fijan? Por ahí ven ustedes la islita al final, ven buenos puertos, no sé si lo alcancen a ver, pero ahí en la isla de Creta, en la parte de abajo, van a ver ese lugar de buenos puertos. Todo esto está en el Mediterráneo, todo esto está allá en el sur de Grecia, en fin, en ese camino. Ahí parece un charquito, pero está grande el terreno de agua ahí.
Y cuando se ven las cosas, si inclusive aquí cuando vas a una presa y te toca una tormenta y estás en medio del bote, en medio de esa tormenta, se siente feo. Pues imagínense en un mar como el mar Mediterráneo. Ahora, aquí entramos a lo que es ya propiamente la prédica. En esta siguiente diapositiva van a ver aquí algo. Ignorar la voz de Dios es el primer paso hacia la crisis. Dice la palabra, y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Si se fijan, hay un momento en donde Pablo les dice, hey, esto no está bien, va a haber problemas, vamos a ver situaciones complicadas y difíciles, mejor nos quedamos. No. Claro, dice aquí, versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. ¿Por qué? Porque son marinos, porque tienen experiencia, porque supuestamente saben de lo que están hablando. El problema es que Pablo tenía conexión ¿con quién? Con Dios. Y a veces no ponemos atención a esos avisos de parte de Dios. Fíjense. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. ¿Alguien se sabe ese versículo? Orad sin cesar. ¿Ya se lo aprendieron? Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar. De aquí van a salir con un versículo ya en la cabeza. Ok. Lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es orar en cada situación que vayamos a tener. Y si lo hacemos en cada momento, en cada situación, con mayor razón cuando debemos de tomar una decisión que para nosotros es trascendental. En la oración tenemos conexión con el Señor. Y en esa oración podemos tener una respuesta de parte de Él. No es todo. Tenemos que tomar decisiones sabias. Y para tomar decisiones sabias, tenemos que conocer la voluntad del Señor. Ser sabio, cristianamente hablando, no es ser inteligente. No nos confundamos. Ser sabio es hacer la voluntad del Señor. Y a veces las cosas que el Señor nos muestra, híjole, no nos parecen muy sensatas, pero funcionan. Y sale todo. El Salmo 119, en el verso 5, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres conocer eso que va adelante? Utiliza la palabra del Señor. Pensemos en esto, y lo hemos platicado en muchas ocasiones, en una noche oscura, hagan de cuenta, no sé, donde no hay nada de luz. Y sacan ustedes su lamparita del teléfono, aunque sea muy pequeñita, esa lámpara les va a iluminar el camino. Pues la palabra del Señor es así en nuestra vida. Y debemos de estar muy, ¿cómo les digo?, dependientes de la palabra del Señor. Busquemos el consejo de Dios. Otra vez. Hay que orar y pedirle esa sabiduría al Señor. Es que no tengo sabiduría, Señor. Pídela. En Santiago nos dice, pídanla. Y el Señor no se las va a negar. Se las va a dar con toda la tranquilidad del mundo. Debemos entender que hay cosas que no están en nuestro control. De hecho, la gran mayoría de todas las cosas no están en nuestro control. Busquemos su ayuda en todo momento. Habrá situaciones, dice Proverbios capítulo 3, el verso 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Si va a enderezar tus sendas es ¿por qué? Porque hubo una equivocación. Ya tomamos decisiones que a lo mejor no vimos lo que Él quería, hicimos lo que nosotros queríamos y ahora estamos en medio de situaciones difíciles. Bueno, ¿qué pasa entonces? Él nos puede hacer que esas sendas sean corregidas. Pero debemos de tener
Un corazón humilde para reconocer cuando la regamos. Hay veces en que sabemos que cometimos un error y seguimos haciéndolo de nueva cuenta. Y eso es ser necio en las cosas. Eso no es reconocer qué es lo que quiere el Señor realmente. Si ya sabes que esto está mal, hay que corregir eso y darle la vuelta. Finalmente, habrá un momento en que el Señor te dé el éxito en lo que estés haciendo. Reconócele lo que el Señor hizo en ti. Todas las cosas vienen de Él, absolutamente todas. Todas, absolutamente. Ahora, como un segundo punto que quiero compartirles es, cuando la crisis arrecia, la fe debe de hablar más fuerte. Habrá momentos en que esa tormenta se deja venir con todo. Habrá momentos en que parezca que tu vida va a ser destrozada por todos lados. Habrá momentos en que esos deudores van a estar encima de ti. Pues con todo y eso, tu fe en el Señor debe ser mayor que cualquier ruido que pueda haber afuera. Para poder salir de todo esto, así es. Los versos del 13 al 20 dicen, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. A veces hay señales que te dicen, ¿sabes qué? Ahora es tiempo. Pero dice, pero el clima cambió abruptamente. Y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado, con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Ese versículo final no sale aquí en la presentación, pero está como remarcado, lo puse remarcado en un color. Ese versículo 20, por favor, préstenle ahí, guárdenlo. Dice, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió, ¿qué? Toda esperanza. ¿Cómo está ahorita tu situación, mi hermano, mi hermana? ¿Oscura? ¿Difícil? Hablo de tu salud económica, hablo de tu salud física, hablo de tu salud familiar, hablo de cualquier situación que estés enfrentando ahora. ¿Cómo están las cosas? Oscuras. Difíciles, complicadas. Pablo estaba pasando ahí una situación muy difícil. Lo repito, la gran tempestad que rugió, dice, durante muchos días. Ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Y ahí, mis hermanos, es donde la fe tiene que aflorar. Nuestra fe tiene que aflorar. Les comparto otro momento que está en Marcos capítulo 4, los versos 35 al 41. Escuchen, por favor. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Está hablando el Señor Jesucristo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este, mi hermano? El Señor está contigo. Amén. Sus discípulos tenían miedo estando el Señor en su barca. Tu barca es tu vida, mi hermano. El Señor está en tu barca. Eres un hijo de Dios, Él está contigo. ¿Habrá olas que están pegándole duro? Sí. ¿Habrá una lluvia y relámpagos? Sí. ¿Habrá gente que te esté fastidiando a lo mejor? Definitivamente. Pero el Señor está contigo.
Y nos vamos a Romanos 8:31 y dice el apóstol Pablo aquí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Otra vez? ¿Quién contra nosotros? No sé por qué, pero yo siempre he pensado que lo dice con un tono desafiante. ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Todo se puede negociar. Absolutamente todo. Leíamos hace un momento, es mejor confiar en el Señor que confiar en príncipes. No, es que yo tengo palancas con tal, el Señor. No es que yo conozco, el Señor. En Él es donde debemos de refugiarnos. En Él es donde debemos de tener toda nuestra fuerza, toda nuestra fe. Todos, les digo, hemos pasado o estamos pasando por situaciones complicadas. Ayer tuve el gusto de hablar con mi hermano Blas. Ayer lo saludé. Les manda saludos. Con una voz muy, muy diferente, muy contento, con una voz más fuerte. Me dijo que ya ganó 3 kilos. Mi hermana en la comidita de estar. Bendito sea Dios por esas ayudas idóneas. Y pasó por una tormenta terrible. Y ahí va. Me dice muy tranquilo, van 5 días después de la octava, ¿cómo le llaman a ese proceso? Quimioterapia. Quimio les llaman. Y ya lo veía, lo escuchaba tranquilo. Contento. Ya cuando me dijo, gané 3 kilos, hombre, felicidades. Cuando llegue a los 90, ahí párele, mi hermano. Así es de que, mis hermanos, debemos de mantener nuestra fe puesta en el Señor. Sí, las tormentas van a arreciar, sí, van a rugir fuerte los vientos, sí, va a estar todo eso, pero que tu fe no decaiga. Que tu esperanza no se pierda, porque la esperanza que tenemos, la tenemos en el Señor. Y acabamos de leer en ese Salmo 118, porque para siempre es su misericordia. Para siempre. Ahora, en la siguiente diapositiva, les comparto que la voz de Dios en medio de la crisis es más poderosa que cualquier otra cosa. Es más poderosa que cualquier otra cosa, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Fíjense bien, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieron de haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que, anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Pero seremos náufragos en una isla. La voz de Dios en medio de las crisis es más poderosa que cualquier otra cosa. Pablo se está parando enfrente de todos ellos y les dice algo que es importantísimo. Anoche un ángel, pero fíjense la expresión de Pablo, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Ahí, mis hermanos, en esos momentos es cuando nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser esos canales de intermedio con la gente y con la situación que está pasando. Tú, mi hermano, debes de mantener esa calma. ¿Pero derivada de qué? Pablo, ¿qué tenía con respecto al Señor? Una relación muy íntima. Tiene una relación muy íntima con el Señor. ¿La tenemos nosotros? ¿Podemos decir que la tenemos? ¿Conozco a mi Señor? ¿Conozco qué es lo que quiere? Y vamos, todo el tiempo, ¿cuántas veces lo he dicho? Aquí estamos, mis hermanos. Aquí está su palabra. Aquí está todo lo que Él quiere. Y para conocerle más y mejor, a la iglesia tenemos aquí, y voy a hacer publicidad, tenemos los grupos Conexión, que tienen lugar para mucho más gente. Y si es necesario abrir otro grupo,
por lo que ustedes gusten, háblenlo conmigo. Y con todo gusto lo abrimos. Tenemos el Instituto Bíblico, que es una gran herramienta. Es de manera virtual y lo podemos utilizar sin mayores problemas. Pero Pablo dice algo así muy, muy fuerte. Al que pertenezco y al que sirvo. A ese Dios todopoderoso. Nosotros estamos en esa misma idea, mis hermanos. Le pertenecemos a Él y le servimos a Él. Ahí es donde vamos. Y eso, mis hermanos, es consecuencia de tener esa relación de intimidad con Jesús. Y el producto de todo esto es poder hablar esas palabras que les dice, pero anímense. ¿Cuántas personas necesitan escuchar estas palabras? Anímense. Hay esperanza, pero todo tiene un cómo, todo tiene un para qué. En el Señor todo es así. Y les comparto una más. Dice, la obediencia a Dios es la clave para que se cumplan sus promesas. Yo aquí me brinqué algunos versículos, pero léanlo a partir del verso 27, todo lo que resta, de manera continua, y van a ver ustedes. Leo el 27 y 28, dice, como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 27 metros de profundidad y un poco después, 37 metros, y un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. Se estaban acercando a la tierra. En el contexto, los marineros tuvieron miedo. ¿No? Lo pueden leer ustedes ahí en secuencia. Y se van a dar cuenta de que ellos tratan de bajar el bote salvavidas. En su versión de Reina Valera dice el esquife. Ese es el bote salvavidas. Tratan de bajarlo. Y entonces es cuando Pablo dice en el verso 31. Así que Pablo le dijo al oficial, al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Les dijo, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo, después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. ¿Qué les quiero decir con esto? El Señor le había dado instrucciones muy precisas a Pablo y dijo, todos se van a salvar. ¿Se acuerdan lo que leíamos del ángel? Le dice, no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César y además Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. A todos. Por eso Pablo les dice, todos ustedes morirán a menos de que los marineros se queden a bordo, porque si los marineros se iban ya no estaban todos. Y el Señor había dicho todos. Los detienen, dice, entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Como el bote se fue, los marineros ya no tuvieron otra más que quedarse ahí. Pero me encanta cuando dice, cuando empezó a amanecer, leo otra vez el 27. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta. 14 días con tormenta. Y dice en el verso 33. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora. Pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios, delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Y entonces todos se animaron y empezaron a comer. Verso 37, los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Todo se perdió en ese barco. La carga que llevaban, tiraron su equipo, tiraron un montón de cosas, todo se perdió.
Pero Pablo se encarga de que las instrucciones que Dios había dado se cumplieran. Y mis hermanos, en la obediencia no hay falla. En la obediencia no hay falla. No quiere decir que no vayamos a tener problemas, pero quiere decir que vamos a salir de esos problemas. Puede ser que las instrucciones que a veces Dios da no tienen mucho sentido. Humanamente hablando, a lo mejor nos parezcan así, pero si es algo que el Señor nos dijo, es algo que va a suceder y que se va a dar. En Romanos 8:28, ¿alguien se acuerda lo que dice? Y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. No nada más las buenas. También las malas. También las malas. Finalmente les comparto una última, donde dice, el barco puede romperse, mis hermanos, pero el propósito de Dios jamás. Jamás. Los últimos versículos del 42 al 44 dicen, los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y se escaparan. Pero el oficial, al mando, quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o restos del barco destruido. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. ¿Cuántos? Todos. La promesa de Dios se cumple. Todos escaparon a salvo a la costa. Dios, mis hermanos, siempre cumple sus promesas. A veces nos metemos en problemas nosotros solos, pero el Señor nos va a sacar. Les digo, en mi experiencia, llegué a deber muchísimo dinero, producto de aquel negocio que se perdió. Muchísimo. Parecía, y lo he repetido muchas veces, mi esposa en algún momento me preguntó, oye, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, no sé. Dice, jamás te había visto así. Jamás te había visto que dijeras, no sé. Llegué al punto en donde ya no podía. Era tanto lo que se debía que bueno. El caso está en que, ¿qué fue lo que hicimos? Oramos. Oramos. Y dijimos, Señor, aquí estamos. Nos pusimos de acuerdo, doblamos rodilla, oramos. El proveedor, al que le debíamos muchísimo dinero, perdón, pero nos citó para, porque ya la casa estaba también señalada para embargo. Y nos cita para tener una junta. Y les digo, estaba el director de la empresa, estaba yo de este lado del escritorio, el abogado de ellos, por la señalización de la casa, y el gerente de ventas creo que estaba ahí también. Y entonces me dice, a ver, ¿cómo va a ser el plan de pagos o qué? Para esto le había dicho que me diera trabajo. Sí, dijo, te vamos a dar trabajo. Como vendedor, está bien. Te vamos a pagar tanto, que era muy poquita cosa. El sueldo fijo de un vendedor normalmente es muy bajo. Pero te vamos a dar comisiones así y así y así. Ok. Y dice el abogado inmediatamente, y todas las comisiones que saques se van a abonar a la deuda. El director le dijo, bueno, ¿y de qué va a vivir? El 50% va a la deuda y el 50% va para él. ¿Tienes un vehículo? Tenía una camioneta, pobrecita, que nada más yo la podía manejar. La podía dejar abierta y nadie se la llevaba. El director le habla a su secretario y le dice, háblate a la agencia, búscate un carro para él. Salí con un carro de agencia de ese lugar. Salí con un teléfono celular de la empresa, salí con una laptop de la empresa. Bueno, no había laptops, era una computadora de esas grandotas. 6 meses después, esa deuda fue pagada. Toda. Algo que era imposible. Imposible. Pero ¿saben una cosa? Para Dios no hay nada imposible.
Josué 21:45, mis hermanos. En Josué 21:45 dice así la palabra: no faltó palabra de todas las buenas promesas de Jehová que había hecho a la casa de Israel. Toda se cumplió. Toda se cumplió. Absolutamente toda. Y en 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Pero fíjense, dice, porque todas las promesas de Dios, no mis necedades, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Mis hermanos, la tormenta puede estar pesada, puede estar difícil, puede de momento verse todo oscuro, pero en el Señor las cosas son diferentes. Me gusta cuando les dice Pablo: no han comido, hace rato que tienen tiempo sin comer. Hay un dicho que dice por ahí que las penas con pan son menos. Coman. Coman. Coman la palabra del Señor. Aliméntense de tal manera que puedan fortalecerse en todos los sentidos. Los problemas no se van a acabar, mis hermanos, porque va a haber tiempos también de refrigerio, vamos a pasarla muy bien, vamos a disfrutar tiempos también agradables, pero debemos de fortalecernos cada vez más y mejor. ¿Qué hacemos con todo esto, mis hermanos? Como una última diapositiva, te pregunto, ¿qué crisis estás enfrentando? ¿Qué situación problemática estás viviendo? ¿Tu cuerpo? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Estás escuchando la voz de Dios o le estás haciendo caso a los hombres? Y en medio de todo esto, mis hermanos, ¿estás siendo como el apóstol Pablo en tu entorno? ¿Le estás diciendo a la gente tranquilo? Inclinen su rostro, por favor. Señor Dios, Rey del universo, te ruego, Padre Celestial, que en nuestro corazón haya tu sabiduría para tomar la decisión correcta, que haya la humildad para reconocer nuestros errores y corregirlos, que, Señor, tengamos un corazón obediente a tu palabra y que cuando sea necesario, Señor, seamos como Pablo, es decir, tener esa relación de intimidad contigo para darle ánimo a la gente que nos rodea. Señor, que seamos uno contigo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.